El Sphinx, con su mirada enigmática que traspasa el alma, podría ser mucho más antiguo de lo que acostumbramos a pensar. Los geólogos que estudian las huellas de erosión en su cuerpo afirman que estos signos, que recuerdan épocas de lluvias prolongadas, podrían indicar condiciones climáticas características de la región hace más de 10.000 años. Imagina cómo en estas tierras alguna vez cayeron fuertes lluvias, arrastrando arena y formando las suaves formas del cuerpo granítico que hoy parece inmutable. Estas huellas, como antiguos manuscritos, cuentan sobre un tiempo en que en la Tierra reinaba otro clima y otros seres. La orientación astronómica del Sphinx hacia la constelación de Leo en la época de hace 10.500 años antes de nuestra era añade aún más misterio a su origen. ¿Qué visión podrían haber capturado sus ojos de piedra al contemplar el cielo nocturno lleno de estrellas que hoy apenas podemos distinguir? La luz y la sombra juegan en su rostro, resaltando cada arruga y grieta, como si guardara en sí un silencio majestuoso, ajeno al tiempo. Estos detalles crean una atmósfera en la que el pasado y el presente se cruzan, y sientes cómo la antigüedad se infiltra en cada fibra de tu ser. Pero esto no es todo. Las teorías sobre cómo y cuándo se construyó el Sphinx continúan asombrando a científicos y viajeros. Algunos investigadores afirman que su construcción podría estar relacionada con una civilización desconocida para nosotros, que existió mucho antes de las épocas históricas conocidas. ¿Qué es aún más impactante? Recientes hallazgos arqueológicos en esta región sugieren que bajo la arena se ocultan otros monumentos que podrían darnos las claves para desentrañar este misterio. Imagina un basalto negro que se convirtió en la clave para descifrar el misterioso lenguaje de la antigua Egipto. No es solo una piedra, sino la piedra de Rosetta, en la que están grabados tres textos idénticos en diferentes idiomas: griego antiguo, demótico y jeroglíficos egipcios. Sus dimensiones son casi 1 metro de largo y unos 70 centímetros de ancho, y su peso supera las 1.700 kilos. La superficie rugosa del piedra, con sus signos visibles, parece estar congelada en el tiempo, creando la sensación de que tocarla es tocar la historia misma. Y entonces aparece Jean-François Champollion, quien, como un verdadero detective, comienza a resolver este enigma. Durante mucho tiempo estudió textos antiguos, pero fue la piedra de Rosetta la que se convirtió en su boleto de suerte. Gracias a la comparación de los textos, finalmente descifró el misterio de los jeroglíficos, y esto ocurrió en el año 1822. Champollion descubrió que los jeroglíficos no solo representaban sonidos, sino también palabras enteras, lo cual fue un avance revolucionario en la egiptología. Pero esto no es todo. Gracias a su trabajo, el mundo conoció los grandes logros de los antiguos egipcios en arquitectura, medicina y astronomía. Cada letra, cada inscripción jeroglífica en la piedra de Rosetta abría puertas a un mundo del que los contemporáneos solo podían sospechar. Por ejemplo, en la piedra se mencionó que el faraón Ptolomeo V se convirtió en rey a la edad de 12 años, lo que subrayaba las tradiciones de gobierno en Egipto. Y gracias a este artefacto, los historiadores pudieron reconstruir una época entera y entender cómo vivían y pensaban las personas hace miles de años. ¿Sabías qué es aún más impactante? Champollion utilizó métodos completamente nuevos para su tiempo. Aplicó un alfabeto fonético para descifrar los jeroglíficos, lo que se convirtió en la base para futuras investigaciones. Ahora, cuando vemos signos en las paredes de los templos o en las tumbas, entendemos que detrás de ellos no hay solo imágenes, sino historias completas llenas de misterios y conocimientos. Fue como abrir un portal a un mundo donde los dioses y los humanos coexistían, donde cada palabra tenía significado y cada frase podía transmitir la filosofía de un pueblo entero. Y cuando miramos la piedra de Rosetta, no vemos solo una roca, sino la personificación de los esfuerzos de muchas generaciones de científicos que se esforzaron por entender y preservar el legado de las antiguas civilizaciones. En las montañas de Drup, donde la oscuridad de las cuevas oculta innumerables secretos, se encontraron discos de granito con un diámetro de aproximadamente 30 centímetros, con orificios centrales y surcos espirales que recuerdan a una misteriosa micrograbado. Estos artefactos se convirtieron en una verdadera enigmática desde su descubrimiento en 1938 por el arqueólogo Chi Putei.
Tan pronto como llegaron a manos de los investigadores, surgieron teorías increíbles, algunas de las cuales afirman que estos patrones contienen información sobre el hundimiento de una nave espacial. Imagina, cuevas montañosas aisladas, donde cada sonido resuena en la infinitud, creando una atmósfera de misterio y expectativa. Pero lo que resulta impactante: muchos científicos consideran esta historia una falsificación, instando a la precaución en la interpretación de estos hallazgos. Los surcos espirales, que podrían ser simples formaciones naturales, plantean preguntas. ¿Fueron creados por la mano humana o son el resultado de una acción casual? Algunos investigadores incluso sugieren que estos discos podrían servir como antiguos mapas o indicadores, insinuando algo más allá del mundo material. La sensación de tocar algo potencialmente extraterrestre llena el aire cuando piensas en lo que estos artefactos podrían contar si pudieran hablar. Cada disco, con sus enigmáticos símbolos, parece susurrar sobre tiempos lejanos y eventos asombrosos que ocurrieron en el pasado. Y aunque algunos los consideren una falsificación, el enigma sigue vivo, despertando interés y deseo de desentrañarlo. ¿Cuáles eran las verdaderas intenciones de quienes crearon estos discos? Quizás solo una broma de la naturaleza, o la clave para entender algo mucho más grande. Y lo más intrigante: estos discos aún esperan ser completamente revelados, dejando tras de sí innumerables preguntas sin respuesta. En las selvas de América Central se oculta una de las historias más enigmáticas de la humanidad: la civilización maya, que de repente abandonó sus majestuosas ciudades. Imaginen cómo, entre los siglos octavo y noveno de nuestra era, estos templos y plazas, que alguna vez resonaban con el bullicio de la vida, se quedaron vacíos. El susurro de las hojas envuelve las pirámides abandonadas, y los sonidos de los animales salvajes, que ahora habitan pacíficamente entre las ruinas, crean una atmósfera de misterio. ¿Qué ocurrió con este pueblo que alcanzó alturas increíbles en astronomía y arquitectura? Una de las teorías más discutidas afirma que un cambio brusco en el clima y una sequía prolongada desempeñaron un papel crucial en su desaparición. Los estudios de los núcleos de hielo muestran que en ese periodo las precipitaciones disminuyeron en un 30%, haciendo la agricultura casi imposible. Pero esto no es todo. La explotación de los recursos naturales, como los bosques, que se talaban para la construcción y la agricultura, llevó a la escasez de madera y materiales. Las guerras entre las ciudades-estado también añadieron más tensión. ¿Cómo pudieron los habitantes, que alguna vez construyeron majestuosos templos y cultivaron la tierra con maestría, encontrarse en una situación en la que su vida dependía de recursos que se agotaban tan rápidamente? Las revueltas sociales, que estallaron ante el hambre y los conflictos, fueron la gota que colmó el vaso. La sensación de abandono, cuando los mercados ruidosos y las plazas concurridas fueron abandonadas por la gente, casi se puede sentir a nivel instintivo. Hoy, al pasear por las ruinas, se puede imaginar cómo sonaron por última vez los rituales solemnes y cómo resonó el grito de auxilio. Los antiguos palacios, ahora cubiertos de musgo y lianas, son silenciosos testigos de aquellos trágicos eventos. Pero sepáis que los arqueólogos siguen encontrando calles y edificios que se ocultaban bajo densas malezas, dejándonos preguntas a las que aún no podemos responder. ¿Por qué estos pueblos, que conocían las estrellas y la matemática, no pudieron encontrar una solución para sobrevivir? ¿Qué papel jugaron los conflictos internos en este colapso monumental? Las investigaciones continúan, y cada nuevo artefacto puede cambiar nuestra comprensión de esta época enigmática. La civilización sumeria surgió en Mesopotamia de manera tan repentina que parece casi mística. Alrededor de 4000 años antes de nuestra era, a orillas del Tigris y el Éufrates, aparecieron ciudades-estado que parecían surgir de la nada. Estos pueblos, que se llamaban a sí mismos cabellos negros, trajeron consigo no solo una arquitectura compleja, sino también una escritura única, la cuneiforme, que les permitía registrar desde acuerdos comerciales hasta epopeyas sobre dioses. Pero lo más interesante es que los sumerios creían que sus conocimientos y logros les fueron regalados por los Anunnaki, misteriosos seres que, según ellos, descendieron del cielo. Estos seres se convirtieron en los fundadores de su cultura, dejando tras de sí innumerables mitos y leyendas. Pero no pienses que esto es todo.
Los sumerios alcanzaron alturas increíbles en astronomía, creando calendarios que predecían con precisión los movimientos de los cuerpos celestes. Conocían planetas que no se pueden ver con el ojo desnudo, y sus investigaciones precedieron a los descubrimientos modernos por muchos milenios. Imagina cómo susurra el juncal a orillas de los ríos, mientras los escribas, sentados bajo la sombra de las palmeras, con dedicación tallan en tablillas de arcilla registros de las estrellas que brillan en su cielo, como los ojos de una brújula de navegación. Cada símbolo creado con el estilo gráfico abre una puerta a un mundo donde la astronomía y la mitología se entrelazan, creando una imagen única de comprensión del universo. Los sumerios no solo observaban el cielo, registraban cada aspecto, creando tablas precisas de los movimientos planetarios. Por ejemplo, conocían 5 planetas visibles a simple vista y podían predecir eclipses solares. Estos conocimientos eran tan importantes que les permitían no solo gestionar la agricultura, sino también influir en decisiones políticas basándose en observaciones astrológicas. Y cuando piensas que ya sabes todo sobre esta enigmática civilización, recuerda que los sumerios fueron los primeros en contar el tiempo, dividiéndolo en 12 meses y 28 días, la base de todos los calendarios modernos. Parece increíble, pero la precisión con la que se ajustaban los bloques de piedra en la construcción de las pirámides egipcias asombra incluso a los ingenieros más modernos. Las juntas entre ellos a veces miden menos de 1 milímetro. Imaginen cómo los maestros antiguos, luchando contra el sol abrasador del desierto, movían bloques que pesaban hasta 80 toneladas, utilizando métodos que aún hoy son objeto de debate. Estos enormes bloques no solo se apilaban unos sobre otros, estaban alineados con tal precisión que la orientación de las pirámides hacia los lados del mundo resulta asombrosa, ya que los ángulos de la pirámide de Keops se desvían solo en 0 grados y 3 décimas. ¿Cómo lo lograban? Una de las teorías más populares sugiere el uso de rampas inclinadas que permitían elevar los bloques a la altura necesaria. Pero cómo exactamente los construían y qué materiales utilizaban para estas estructuras sigue siendo un misterio. Otros investigadores proponen el uso de un sistema de poleas que podría haber facilitado el transporte de tales bloques masivos. Algunos incluso creen que los antiguos egipcios utilizaban rutas fluviales para transportar los bloques, elevándolos por el río Nilo para luego llevarlos al lugar de construcción. En esos momentos, cuando el sudor corre por la frente de miles de trabajadores y el aire está impregnado del olor del caliza y el sudor, se puede imaginar cómo un gran ejército trabajaba en la construcción de las pirámides, mientras los sonidos chirriantes de las piedras resuenan en el viento del desierto. Al ver cómo las sombras profundas se proyectan sobre la arena desde las majestuosas construcciones al atardecer, surge la pregunta: ¿cuán ambiciosos eran los planes de aquellos que crearon estos milagros y qué otros secretos oculta la historia de sus métodos de construcción? Las investigaciones científicas continúan revelando nuevos hechos, como el uso de un instrumento especial para tallar la piedra que dejaba rastros mínimos. Y esto solo añade más misterio a las investigaciones que, posiblemente, nunca serán completamente desentrañadas. ¿Alguna vez se han preguntado cómo podrían haber sido las antiguas ciudades que conectaban diferentes culturas? En México se encuentra la antigua Mérida, una ciudad cuya arquitectura refleja la influencia de múltiples civilizaciones. Sus murallas, rodeadas de densos bosques, ocultan elementos únicos que es difícil asignar a un solo estilo. Imaginen templos construidos en el estilo clásico maya, con sus característicos escalones y relieves, junto con elementos toltecas que introdujeron sus complejos patrones y líneas. Esta mezcla crea la sensación de que cada construcción es una página en un libro donde se entrelazan las historias de diferentes pueblos. El misterio de Mérida no se limita a su arquitectura, sino también a su papel como un importante centro comercial y cultural. En esta ciudad se cruzaban las rutas de comerciantes de diferentes rincones de América Central, lo que la convertía en un eslabón clave en el intercambio no solo de bienes, sino también de ideas. Pero esto no es lo más asombroso. Durante las excavaciones se encontraron artefactos como cerámica con signos característicos de los olmecas y adornos que claramente indican contactos lejanos con otras regiones. Por ejemplo, entre los hallazgos había objetos de obsidiana, que se extraía en montañas lejos de Mérida, así como cerámica peruana, lo que sugiere posibles enlaces con vecinos del sur.
Y aquí es donde realmente comienza lo increíble. Los sonidos del bosque tropical, el susurro de las hojas y los gritos de aves exóticas crean una atmósfera en la que uno siente que cada piedra recuerda historias de hace milenios. Imaginen cómo los comerciantes discutían sus negocios y los científicos intercambiaban conocimientos. Todo esto ocurre ante las antiguas murallas que, parece, han sido testigos de muchas épocas. Las majestuosas pirámides que se elevan sobre la selva parecen vivas, como si guardaran secretos que esperan ser revelados. Y lo más increíble de todo es que las excavaciones continúan, y cada año traen nuevos descubrimientos que solo añaden más misterios a la historia de esta ciudad asombrosa. Pocos se dan cuenta de que los antiguos romanos inventaron el hormigón, que no solo resistió la prueba del tiempo, sino que se convirtió en un verdadero prodigio de la ingeniería. Este hormigón, obtenido con la adición de ceniza volcánica, tenía una propiedad asombrosa. Podía endurecerse incluso bajo el agua. Imaginen a los constructores de la época trabajando valientemente en ríos y orillas, creando estructuras que aún hoy nos asombran por su solidez y durabilidad. Los acueductos, que se extendían por decenas de kilómetros, no solo llevaban agua cristalina a las ciudades, sino que también eran un ejemplo del genio arquitectónico. Los sonidos del agua corriendo por los canales de piedra creaban una melodía que aún se puede escuchar en algunos rincones de Italia. Las termas, los lujosos baños públicos, eran verdaderos oasis donde los habitantes podían disfrutar del frescor incluso en los días más calurosos. Dentro de las termas, el aire estaba impregnado con aromas de aceites y hierbas, y las superficies de mármol pulido parecían invitar a tocarlas. Estas obras maestras de la ingeniería contaban con un sistema de calefacción conocido como hipocausto, que calentaba los suelos, creando un ambiente confortable. Las carreteras romanas, pavimentadas con piedra, conectaban las ciudades y facilitaban el transporte rápido de mercancías y personas. Muchas de estas carreteras, construidas con una precisión tal que aún se pueden utilizar hoy en día, se deben a la increíble solidez del hormigón romano. Pero esto no es todo. La fórmula única del hormigón romano, que contenía caliza marina y ceniza volcánica, lo hacía más resistente a la corrosión e incluso al agua salada. Esto explica por qué algunas estructuras, como el Panteón, que data del primer siglo de nuestra era, aún se mantienen majestuosamente, con una cúpula de 39 metros de diámetro, una de las más grandes del mundo, realizada sin el uso de soportes. Y lo que realmente es asombroso, el hormigón romano sigue fortaleciéndose con el tiempo, gracias a las reacciones químicas que tienen lugar en su estructura. Imaginen a los ingenieros romanos, utilizando simples herramientas, creando estructuras que aún hoy fascinan a arquitectos y constructores modernos. Estas tecnologías, que parecían haber sido olvidadas, en realidad continúan inspirando y asombrando. Por ejemplo, en el siglo XXI, los científicos estudian los secretos del hormigón romano para crear materiales más resistentes para la construcción moderna. Pero ¿sabían que algunas de estas antiguas tecnologías ya se están aplicando en las ciudades modernas? ¿Han oído hablar de que los mayas determinaron la duración del año solar con una precisión de hasta 20 segundos? Es increíble. Pero no solo crearon calendarios complejos, sino que también utilizaron observaciones de cuerpos celestes para predecir eventos importantes como eclipses solares y lunares. En sus templos observatorios, donde reinaba el silencio, el cielo nocturno estaba salpicado de estrellas, y cada observador sentía reverencia ante la grandeza del cosmos. Por su parte, los babilonios desarrollaron un sistema para predecir eclipses lunares basándose en los ciclos de la luna, lo que les permitió determinar con exactitud los momentos de los eclipses. Sus tablas astronómicas, conservadas en tablillas de arcilla, contienen datos sobre el movimiento de los planetas y las estrellas, que aún impresionan a los científicos modernos por su precisión. ¿Y qué decir de los constructores de Stonehenge, que crearon una estructura iluminada por el sol solo en el solsticio de invierno? Millones de personas se reunían allí para ver cómo los rayos solares penetraban en el sanctum, creando una atmósfera mágica. Pero esto no es todo. ¿Sabían que el mecanismo de Anticitera, un dispositivo antiguo creado en el primer siglo antes de nuestra era, permitía calcular el movimiento de los cuerpos celestes con una precisión asombrosa? Este mecanismo fue encontrado en un barco hundido cerca de la isla griega de Anticitera, y sigue siendo un enigma para los historiadores y arqueólogos.
Sus complejas ruedas dentadas y sistemas muestran que las antiguas civilizaciones poseían conocimientos que superaban su tiempo. Cada elemento de este dispositivo estaba calculado con una precisión matemática, lo que nos permite suponer un profundo entendimiento de la astronomía y la mecánica por parte de sus creadores. Pero ¿sabían que en épocas antiguas las personas no solo utilizaban dispositivos mecánicos, sino también observaciones de estrellas para determinar el tiempo y la siembra? El silencio en los templos solo se rompía por el susurro de los astrónomos que estudiaban con atención el cuerpo celeste que parecía respirar junto a ellos. Cada movimiento de las estrellas y los planetas se percibía como un mensaje que requería atención y comprensión. Y esto es solo la punta del iceberg. En realidad, las antiguas civilizaciones guardaban muchos secretos ocultos en las estrellas. En algún momento, en el puerto de Rodas, se levantaba el Coloso, una estatua que impresionaba a todos los que se acercaban a la isla. Imaginaos, la altura de esta figura de bronce gigante alcanzaba los 33 metros, casi como un edificio de 10 pisos. Las superficies de bronce, reflejando la luz del sol, brillaban y centelleaban, creando un efecto que incluso los marinos más experimentados podían encontrar impactante. La estatua se encontraba sobre una base de piedra maciza, lo que le añadía majestuosidad y fuerza. El coloso fue construido en honor al dios del sol Helios, y su propósito seguía siendo un misterio para muchos. ¿Podía esta estatua actuar como un faro, guiando a los navegantes hacia la entrada segura del puerto? Algunos historiadores afirman que la luz de las antorchas colocadas en la cima podría iluminar el camino de los barcos en la oscuridad de la noche, y el sonido de las olas rompiendo contra la base del gigante creaba una atmósfera llena de grandeza y poder. La construcción del coloso comenzó en el año 280 a.C. y duró aproximadamente 12 años. Este proyecto requería inmensos recursos y habilidad. El bronce utilizado para la estatua provenía de un botín de guerra, y se cree que se necesitaron más de 100 toneladas de metal para su construcción. Cada elemento estaba cuidadosamente diseñado, desde la postura del coloso hasta sus detalles. En su apariencia se podían ver líneas claras que resaltaban su musculatura y fuerza, así como elementos que reflejaban la cultura y el arte de la antigua Grecia, lo que lo hacía único. Sin embargo, en el año 226 a.C., ocurrió algo que destruyó esta obra maestra. Un fuerte terremoto sacudió la isla y derribó la estatua. El coloso estuvo en pie solo 16 años, pero su leyenda continuó viviendo. La memoria de él se conservó en obras de arte y textos, inspirando generaciones. Las partes restantes de la estatua yacieron en el suelo durante muchos siglos, recordando que incluso las creaciones más majestuosas pueden ser destruidas por la naturaleza. ¿Sabíais que el coloso incluso entró en la lista de las 7 maravillas del mundo antiguo? Su grandeza y misterios aún fascinan a los investigadores. Algunos creen que la estatua no era solo un ídolo, sino también un símbolo de fuerza y unidad del pueblo de Rodas. Y aún más impactante, esta estatua podría haber sido restaurada si no hubieran decaído las tecnologías y los recursos. Imagina que estás leyendo un texto antiguo en el que se describe el arma resplandeciente, capaz de causar una luz más brillante que 1000 soles. No es solo una metáfora, sino una descripción que despierta un respeto reverencial en cada palabra. En la Majábharata, encontramos momentos en los que, después de usar este misterioso arma, la comida se volvía venenosa, y los supervivientes perdían el cabello y las uñas, como si no fuera solo una batalla, sino una catástrofe que dejaba una marca indeleble en la humanidad. ¿Cómo es posible? Los textos védicos mencionan aeronaves vimanas, que podían moverse por el cielo más rápido que cualquier avión moderno. Estas máquinas se describen como espléndidas, con cuerpos metálicos y capaces de cubrir grandes distancias en cuestión de segundos. Pero esto no es todo. En China existían espejos que se utilizaban para transmitir imágenes a distancias de manera similar a las tecnologías de comunicación modernas. ¿Cómo podían hacerlo? Imagina cómo se sentirían las personas que leen estas líneas al percibir el contraste entre un lenguaje arcaico y las concepciones tecnológicas que consideramos logros del siglo XXI. Estos antiguos mencionamientos de tecnologías avanzadas nos hacen reflexionar sobre hasta qué punto la humanidad podría haber estado más cerca de comprender conceptos como la energía, la luz y la velocidad.
Cada línea, cada párrafo, suscita preguntas como ¿y si realmente sabían más de lo que pensamos? Estos textos, llenos de enigmas, solo nos dejan pistas sobre tecnologías que podrían haber cambiado el curso de la historia. Al leer estas descripciones, no puedes evitar preguntarte, ¿qué más se oculta en estos antiguos manuscritos que esperaban su momento para ser revelados? En la Biblioteca de Alejandría se almacenaban hasta 700.000 papiros, y esto no era simplemente un depósito de textos, sino un verdadero templo del conocimiento, donde cada palabra podía abrir las puertas a nuevos mundos. Imagina el susurro de los papiros bajo las manos de los sabios, y el aroma del pergamino llenando el aire cuando, bajo la luz tenue de las lámparas de aceite, los investigadores examinan con atención los textos antiguos que podrían cambiar el destino de los pueblos enteros. Es importante señalar que cada barco que llegaba al puerto de Alejandría era sometido a un riguroso control. Se copiaban todos los textos que podían ser observados. Esto era como un deseo insaciable de conocimiento, donde cada letra tenía un significado. Pero al igual que la biblioteca prosperaba, su destino permanecía incierto, y las versiones de su destrucción aún hoy en día generan debates entre los historiadores. La versión más conocida afirma que durante el sitio de Alejandro por Julio César, el fuego destruyó parte de la biblioteca, quemando papiros y libros que ya nunca podrían ser restaurados. Pero esto es solo una de las versiones. Según otra, la biblioteca fue destruida por orden del califa Omar, quien supuestamente dijo, si estos libros están de acuerdo con el Corán, son innecesarios. Si no, son peligrosos. Sin embargo, muchos historiadores aseguran que la biblioteca decayó gradualmente, perdiendo sus tesoros a lo largo de muchos años, hasta convertirse en una sombra de su antigua grandeza. Es imposible no imaginar cómo en estas paredes, donde alguna vez reinaba la sabiduría, ahora solo el viento susurra sobre los días pasados. Y cuando piensas que todo esto ya forma parte de la historia, recuerda que en las profundidades de las ruinas antiguas aún pueden ocultarse papiros esperando ser descubiertos, y entre ellos podría haber textos que cambien nuestra comprensión del pasado. Imaginaos cómo los rayos de sol se filtran a través de las gruesas paredes de piedra del templo de Abu Simbel, y solo 2 veces al año, en los días de los equinoccios de primavera y otoño, este monumento se ilumina de tal manera que las estatuas del faraón Ra, Amón-Ra y Ptah cobran vida en una suave luz. Este efecto se logra gracias a la increíble precisión de la orientación del templo, construido hace 3.000 años. Los murmullos de asombro de los espectadores modernos llenan el espacio cuando observan este espectáculo mágico, y parece que la historia misma cobra vida a su alrededor. En Chichén Itzá, cuando el sol alcanza su cenit durante los equinoccios, en los escalones de la pirámide de Kukulcán aparece la ilusión de una serpiente que se arrastra, cuando las sombras proyectadas por los bloques de piedra crean un efecto ondulante. Este fenómeno, que ocurre 2 veces al año, atrae a miles de personas, que se quedan sin aliento al observar cómo la luz juega sobre la superficie de la pirámide, como si estuviera reviviendo las antiguas leyendas sobre un ser divino en forma de serpiente. Stonehenge, construido hace aproximadamente 5.000 años, no se queda atrás. Sus megalitos de piedra están perfectamente alineados con el amanecer del sol en el solsticio de verano. En ese momento, los espectadores sienten cómo el mundo a su alrededor se detiene, y las sombras de los grandes bloques de piedra se estiran, creando una atmósfera de misterio y grandeza. Cada piedra parece contar su propia historia, y el calor del sol matutino llena el espacio, haciendo que las personas sientan una conexión con sus antepasados antiguos. Estos ejemplos muestran hasta qué punto las antiguas culturas estaban vinculadas a los eventos astronómicos. No solo construían templos, sino que creaban verdaderos mecanismos cósmicos que les permitían interactuar con el cielo. Y lo más asombroso de todo es que algunos de estos edificios aún son un misterio para los investigadores modernos, que intentan desentrañar sus secretos y entender cómo se podían hacer tales cálculos con precisión sin las tecnologías actuales. A lo largo de las orillas del río Indo, alguna vez existió una ciudad que podría haber competido con cualquier megaciudad moderna: Harappa y Mohenjo-Daro. Su planificación única con una red clara de calles sigue asombrando hasta hoy.
Imagina calles empedradas con un ancho de hasta 8 metros, donde entre las casas había patios y edificios públicos. Un sistema de alcantarillado único, construido debajo de cada casa, permitía evitar inundaciones y garantizaba la limpieza, algo de lo que las ciudades modernas solo pueden soñar. Las medidas y pesos estandarizados utilizados en el comercio testimonian un alto nivel de organización. Pero lo que resulta impactante es que incluso esta civilización avanzada se encontró desprotegida ante cambios catastróficos. El cambio de curso de los ríos, causado por desastres naturales, podría haber dejado a la gente sin fuentes de agua. Y los cambios climáticos, probablemente, llevaron a sequías que dejaron los campos sin cosechas. Pero esto no es todo. Las teorías sobre la invasión de tribus arias y epidemias añaden nuevas capas a la misteriosa desaparición. En Mohenjo-Daro se encontraba una ciudadela que se elevaba sobre la ciudad, probablemente sirviendo como un lugar de reunión y protección, pero ni siquiera ella pudo detener el declive. La Gran Banja, con dimensiones de 30 por 20 metros y un sistema complejo de suministro de agua, alguna vez fue el centro de la vida pública, donde la gente se reunía para rituales y conversaciones. Imagina el bullicio de las calles concurridas, donde los comerciantes gritaban sus productos y los aromas de especias y frutas frescas llenaban el aire. Pero gradualmente, las calles se volvieron vacías y las casas se llenaron de arena y silencio. Es asombroso que algunos científicos sugieran que toda esta civilización podría haber desaparecido en solo unos pocos decenios, dejando tras sí solo misterios que esperan ser investigados. ¿Qué crees que realmente ocurrió con tales grandes ciudades? El hecho de que en lugar de los prósperos centros de antaño solo queden ruinas asombra la imaginación. En el templo de Hathor, en Dendera, se encuentran imágenes que invitan a la reflexión. Son objetos alargados que, de manera asombrosa, recuerdan a las bombillas incandescentes, con elementos internos que se asemejan a hilos y conexiones que podrían interpretarse como fuentes de energía. Estos bajorrelieves, realizados con una extraordinaria detallación, generan controversias entre los científicos e investigadores. Algunos afirman que son pruebas del uso de la electricidad en el antiguo Egipto, mientras que otros los interpretan como representaciones simbólicas del loto, asociado con el sol naciente, lo cual subraya la importancia de esta flor en la vida espiritual de los egipcios. ¿Sabías que algo aún más intrigante? Los científicos han encontrado artefactos dorados que también podrían indicar un vasto conocimiento de los antiguos en química y electricidad. Por ejemplo, en algunas tumbas se han encontrado pinturas que han resistido más de 3000 años, y su composición sigue siendo un misterio. Imagina la luz difusa del templo cayendo sobre estos enigmáticos bajorrelieves, creando una atmósfera en la que parece que los antiguos secretos están a punto de revelarse. Parece que los egipcios poseían conocimientos que aún no se comprenden completamente por los científicos modernos. En cada detalle de estas imágenes se ocultan secretos que podrían cambiar nuestra visión de las antiguas civilizaciones. Por ejemplo, algunos investigadores creen que estas imágenes podrían haber sido utilizadas para transmitir conocimientos sobre fenómenos luminosos, y no solo como elementos decorativos. Y lo más fascinante, en algunos textos se mencionan reacciones químicas que podrían explicar posibles fuentes de luz. ¿Cómo obtenían la luz que podría iluminar sus templos? Esta es una pregunta que aún no tiene una respuesta clara. Pero esto es solo la punta del iceberg. ¿Sabías que, tras un análisis exhaustivo de estos bajorrelieves, se han encontrado rastros de metales como el cobre y el oro? Estos hallazgos plantean aún más preguntas sobre las tecnologías que podrían haber existido en esa época. Cada paso por el templo de Hathor es un paso hacia un mundo donde la ciencia y el mito se entrelazan, creando una atmósfera única de antigüedad, llena de misterios y enigmas. Las alturas de Bolivia ocultan un misterio que pone en duda todo lo que sabemos sobre las antiguas civilizaciones. Puma Punku. Imaginen bloques de piedra de hasta 800 toneladas que encajan perfectamente entre sí, de manera que no se puede meter ni una hoja de cuchillo. Estas enormes rocas, hechas de andesita y granito resistentes, tienen superficies lisas y ángulos rectos claros que incluso hoy en día asombran a los constructores modernos que utilizan tecnologías avanzadas. ¿Cómo lograron los antiguos procesar este material tan duro con tanta precisión? Esto sigue siendo un misterio. Pero hay más.
En muchos bloques se ven grabados y salientes complejos que, parece, servían para conectar las piedras con ayuda de escarpias metálicas. Estas escarpias, hechas de un metal desconocido, plantean la pregunta: ¿quién y cuándo las colocó allí? Extrañamente, no existen testimonios escritos sobre la construcción de Puma Punku, lo que deja espacio para múltiples teorías, desde extraterrestres hasta tecnologías perdidas. En este lugar reina un silencio peculiar. El aire es delgado y las majestuosas ruinas, como custodiadas por espíritus, se alzan ante el paisaje montañoso. El paisaje rudo y poco acogedor contrasta fuertemente con la increíble precisión de la talla de la piedra, creando una atmósfera de misterio y admiración. Las leyendas locales cuentan que Puma Punku fue construido no por humanos, sino por dioses descendidos del cielo. Y perhaps exactly this explains such incredible achievements. Es interesante que algunos bloques tienen dimensiones comparables a los autobuses modernos y su disposición compleja en la plataforma causa asombro. ¿Cómo se pudieron mover y colocar con tal precisión estos gigantes? Este lugar, lleno de preguntas y enigmas, sigue atrayendo a científicos y amantes de la historia de todo el mundo, que buscan desentrañar sus secretos. Cada piedra aquí habla de que los antiguos maestros poseían conocimientos y habilidades que aún hoy nos resultan incomprensibles. ¿Saben qué es Stonehenge? No es solo una colección de piedras, sino un enigma que ha fascinado a la humanidad durante milenios. Estos megalitos gigantes, con un peso de hasta 50 toneladas, fueron transportados desde distancias de hasta 240 kilómetros, lo que genera desconcierto. ¿Cómo lograron los antiguos hacer esto sin tecnología moderna? Cada piedra, cuidadosamente seleccionada e instalada, parece susurrar historias sobre rituales y observaciones astronómicas. Algunos investigadores sugieren que Stonehenge podría haber sido una antigua observatorio, donde astrónomos seguían el movimiento del Sol y la Luna. En ciertos días del año, cuando los rayos solares penetran entre las piedras, ocurre algo hipnótico. La luz parece abrazar los bloques de piedra, creando una atmósfera inolvidable. ¿Y qué decir de que podría haber sido un lugar de curación? Según leyendas antiguas, la gente venía aquí para curarse de enfermedades, creyendo que la energía de estas piedras tenía propiedades curativas. Aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente increíbles. El viento que pasa entre las piedras crea una melodía, como si las propias piedras cantaran canciones sobre el tiempo y el espacio. La sensación de frescor de estas antiguas moles parece transportarte a otra época, haciendo que te preguntes qué secretos guardan. La disposición astronómica de las piedras es tan perfecta que sigue causando asombro entre los científicos. Señalan puntos importantes de salida y puesta del sol. Lo más impactante es que algunos investigadores afirman que Stonehenge podría haber servido como un calendario, permitiendo a la gente rastrear las estaciones y realizar rituales importantes en el momento adecuado. Pero esto no es todo. Existen teorías de que las piedras podrían haber sido parte de un complejo más amplio que unía diversos lugares sagrados. ¿Cómo se construyó realmente este monumento? Los secretos de su construcción siguen sin desentrañarse, y cada nuevo hallazgo solo añade más misterios a esta historia. Es difícil de creer, pero las tecnologías de procesamiento de piedra en el antiguo Egipto a veces parecen fantásticas, como si fueran de otro mundo. ¿Cómo podían crear superficies perfectamente lisas de granito, que tiene una dureza de 7 en la escala de Mohs, y de diorita, que alcanza 8? Estos materiales eran tan resistentes que el equipo moderno a veces no puede lograr la misma precisión. Se sabe que los egipcios utilizaban sierras de cobre y arena abrasiva, pero ¿cómo lograban ángulos rectos perfectos y taladros cilíndricos con desviaciones mínimas? Imagina el brillo de un granito pulido hasta el estado de un espejo, que refleja los rayos del sol de manera que parece brillar. La lisura de estas superficies se mantuvo durante milenios, causando asombro entre los investigadores y arqueólogos. Al golpear la piedra, se oye un sonido claro, como si no fuera solo una piedra, sino algo más complejo, que hace reflexionar sobre la profundidad de su maestría. Existen diversas teorías que explican estas tecnologías. Algunos investigadores sugieren que los antiguos maestros utilizaban arena abrasiva mezclada con agua para crear herramientas capaces de manejar rocas duras. Pero esto es solo la punta del iceberg. ¿Sabías que algo aún más impactante?
Hay hipótesis sobre el uso de tecnologías sonoras. Sí, no te has equivocado. Algunos científicos creen que los antiguos egipcios podían usar vibraciones sonoras para romper la piedra. Esto puede sonar como ciencia ficción, pero estas ideas abren la puerta a nuevas investigaciones. Entonces, ¿cómo lograban estos resultados? Uno de los métodos podría haber incluido el uso de brocas de cobre con insertos abrasivos que permitían crear orificios cilíndricos de hasta 1 centímetro de diámetro. Este proceso requería una precisión y habilidades increíbles, que incluso hoy es difícil de replicar. En algunos casos, los investigadores han notado que los orificios hechos en la piedra eran tan precisos que formaban círculos perfectos, lo que plantea preguntas sobre cómo era posible sin tecnologías modernas. ¿Cómo procesaban el basalto, que tiene una dureza de 6 en la escala de Mohs? Este material también se utilizaba en la construcción, y su procesamiento dejó rastros que aún se pueden ver en los monumentos conservados. Además, algunas de estas construcciones eran tan complejas que su creación requería no solo conocimiento del piedra, sino también una comprensión de las propiedades físicas de los materiales. Con el tiempo, el interés por estas tecnologías solo ha crecido. Los científicos aún discuten cómo los antiguos egipcios podían lograr tales resultados. Y lo más intrigante es que ninguno de los instrumentos encontrados da una respuesta definitiva a esta pregunta, dejando muchas incógnitas y teorías que esperan ser resueltas. En la altura de 3.800 metros en la alta montaña de Bolivia, se encuentran las enigmáticas Puertas del Sol, un majestuoso portal tallado en un monolito de andesita de unos 10 toneladas. La altura de las puertas es de 3 metros y su ancho de 4 metros, lo que las convierte en una impresionante visión en el paisaje circundante. En el centro del relieve se representa un misterioso dios con rayos, cuya cara, llena de sabiduría y fuerza, atrae la atención de investigadores y turistas. Pero esto es solo el principio. Los científicos sugieren que este monumento tiene un profundo significado astronómico. ¿Sabías que las puertas del Sol podrían ser un marcador de los equinoccios y solsticios? La orientación de las puertas es tan precisa que en el día del solsticio de verano, la luz solar pasa a través de ellas, creando un efecto que asombra la imaginación. No es solo una estructura arquitectónica, sino un instrumento astronómico que los antiguos habitantes utilizaban para seguir el tiempo y las estaciones. Alrededor de la figura central se encuentran símbolos misteriosos que aún no han sido descifrados. Incluyen imágenes de animales y patrones geométricos que, posiblemente, tenían un valor ritual. Imagina cómo la luz solar, al pasar a través del aire rarefacto de la alta montaña, crea juegos de luz y sombra en las antiguas superficies talladas. Este espacio está lleno de una atmósfera sagrada, donde cada piedra podría contar su historia. Las leyendas locales afirman que las Puertas del Sol eran un lugar de adoración, donde la gente se reunía para honrar al dios solar y realizar rituales importantes. Lo que resulta aún más intrigante es que en las puertas hay 2 profundos cortes, que, según los investigadores, podrían haber sido utilizados para instalar instrumentos astronómicos. Esto abre nuevas perspectivas para el estudio. ¿Cómo podrían las antiguas culturas haber utilizado tales tecnologías para sincronizar sus ciclos agrícolas con los movimientos celestes? Con cada nuevo descubrimiento relacionado con las Puertas del Sol, nos sumergimos en un mundo donde la ciencia y el mito se entrelazan, creando historias únicas sobre el pasado. ¿Te resulta intrigante? Pero, ¿sabías que en Tiwanaku también se encuentran otros enigmáticos monumentos que podrían ayudarnos a entender mejor las antiguas civilizaciones? Antes de que la astronomía se convirtiera en una ciencia, los seres humanos ya construían complejos edificios para observar los cuerpos celestes. Y uno de los ejemplos más destacados es el Círculo de Gözek en Alemania, que data aproximadamente de hace 4.900 años antes de nuestra era. Este monumento neolítico consiste en un sistema de círculos concéntricos de tierra, rodeados de postes de madera y empalizadas, que creaban pasajes perfectamente alineados para observar el amanecer y el atardecer del sol en días clave del año. Imagina a los antiguos observadores reunidos en estas tierras antes del amanecer, cuando el mundo aún está sumido en el sueño, esperando el momento en que el disco solar aparece exactamente en el marco entre las grandes estructuras.
Cada año marcaban el solsticio y el equinoccio, sintonizando con los ciclos cósmicos que parecían gobernar sus vidas. Pero el Círculo de Goseck no es el único monumento de este tipo. Stonehenge, en Inglaterra, construido hace unos 35 siglos, también servía como observatorio astronómico, donde los bloques de piedra se alineaban con precisión para seguir el movimiento del Sol. Y no olvides el Newgrange en Irlanda, construido aproximadamente 400 años después. Sus corredores y cámaras están perfectamente alineados para que los rayos solares penetren en el día del solsticio de invierno. ¿Y qué decir de los observatorios de los mayas, como Uxmal y Chichén Itzá, donde los astrónomos observaban las estrellas y los planetas, creando calendarios con una precisión increíble? Estos edificios no solo servían como herramientas de observación, sino que también conectaban a las personas con el cosmos, permitiéndoles sentir su vínculo con los ciclos celestes. Imagina el asombro que sentían los antiguos cuando el sol se elevaba sobre el horizonte. Sus rayos perforaban la oscuridad y el aire se llenaba de la expectativa de un nuevo día. Pero ¿qué pasaría si te dijera que en algunas culturas estos observatorios se utilizaban para predecir eclipses y otros fenómenos celestes? Esto realmente es fascinante. ¿Sabías que los antiguos ingenieros crearon sistemas de suministro de agua que asombrarían incluso a los especialistas modernos? Los acueductos romanos, que se extendían por decenas de kilómetros, utilizaban la gravedad para transportar agua desde fuentes montañosas a las ciudades, y su altura en algunos lugares alcanzaba los 30 metros. Imagina cómo fluía el agua al pasar a través de arcos de concreto robusto, que aún hoy en día son testimonio del ingenio de los ingenieros. Mohenjo-Daro, una de las ciudades más antiguas de la civilización indus, tenía un sistema de alcantarillado complejo que, hace miles de años, incluía conductos que conectaban los baños y cocinas con canales de alcantarillado central. Estos canales tenían dimensiones adecuadas para permitir el paso del agua, y su construcción permitía mantener la limpieza, lo cual era un verdadero milagro para su época. Además, los acueductos cretenses, hechos de tuberías de terracota, suministraban agua potable a los hogares, y su sistema de conexiones estaba tan bien diseñado que garantizaba un flujo constante incluso en temporadas secas. Y aquí es donde se vuelve verdaderamente interesante. Los baños minoicos, equipados con un mecanismo de descarga, eran los primeros del mundo en su tipo. Imagina cómo funcionaban, creando comodidades de las que muchos ni siquiera podían soñar. En Roma, los baños públicos se convirtieron en el centro de la vida social, y su arquitectura, con la utilización de salas abovedadas, creaba ecos cuando las majestuosas columnas reflejaban el sonido de las conversaciones y risas. La frescura de las cisternas subterráneas, donde se almacenaba el agua, contrastaba con el calor de las calles polvorientas, creando la sensación de un oasis en medio del bullicio. La limpieza del agua en estos sistemas de suministro no era solo una fuente de orgullo, sino una necesidad para la vida, ya que en las calles sucias se ocultaban peligros que podían amenazar la salud. ¿Sabías qué es aún más asombroso? Algunas de estos sistemas aún funcionan hoy en día, gracias a que sus estructuras eran tan confiables. En una isla remota de Pascua, rodeada por las interminables aguas del Océano Pacífico, se erigen majestuosas estatuas de moais, whose heights reach 10 meters and whose weights sometimes exceed 80 tons. Imagina, estos gigantes de piedra, tallados en toba volcánica, con rostros macizos y narices largas, miran en silencio hacia los vastos espacios oceánicos, como si guardaran los secretos de milenios. Sus características expresivas y líneas severas emanan una atmósfera de grandeza y misterio. ¿Cómo se trasladaron estas monumentales estatuas desde las canteras hasta la costa? La respuesta a esta pregunta está envuelta en múltiples hipótesis. Algunos investigadores sugieren que se utilizaron troncos que actuaban como rodillos, permitiendo que las estatuas rodaran por el suelo. Otros afirman que los moais podían caminar mediante un método de balanceo, laborioso pero efectivo, que les permitía moverse a corta distancia, saltando de un punto a otro. El rugido de las olas del océano al chocar contra las rocas crea una atmósfera mística, subrayando la soledad de este lugar. El viento azota los rostros severos de las estatuas, dejando en ellos rastros del tiempo y las inclemencias del tiempo, lo que les da aún más encanto.
Los lugares donde se encuentran los moais están llenos de un sentido de misterio. A su alrededor reina el silencio, interrumpido solo por los sonidos de la naturaleza. Cada paso por la isla recuerda su rica historia y cultura, que parece haber desaparecido para siempre en las inmensas extensiones del océano. ¿Sabías que lo más impactante? Estas estatuas fueron creadas para rendir homenaje a sus antepasados, y cada una de ellas lleva consigo un profundo significado que sigue siendo un enigma para los científicos y los investigadores. Los antiguos egipcios estaban convencidos de que la vida no terminaba con la muerte física, y por eso crearon el Libro de los Muertos, un asombroso recopilatorio de conjuros e instrucciones destinados a ayudar al alma a superar los peligros del Duat, el mundo de los muertos. En este libro se incluían fórmulas mágicas que guiaban al difunto hacia Osiris, el dios de la vida después de la muerte, donde el corazón de cada persona era pesado en la balanza de Maat contra la pluma de la verdad. Si el corazón era más ligero que la pluma, el alma podía entrar en los campos de Yalu, un lugar de eterna beatitud, similar a un oasis, donde reinaba la verdez y la paz. Pero el camino hacia este paraíso estaba lleno de pruebas. El alma se enfrentaba a demonios que intentaban detenerla y pasaba por laberintos llenos de trampas y engaños. ¿Sabes qué es lo más asombroso? Para protegerse de estos peligros, en las tumbas se colocaban amuletos y figuritas que servían como guías y protectores en el viaje del más allá. La solemnidad de los ritos funerarios era una parte esencial de esta fe. Imagina una procesión donde los sacerdotes, vestidos con túnicas blancas y con antorchas en la mano, iluminan la oscuridad de las cámaras funerarias, creando una atmósfera de respeto sagrado. Las momias, envueltas en miles de metros de tela de lino, servían como recordatorio de que la conservación del cuerpo era la clave para la vida eterna. Cada cuerpo se colocaba en tumbas lujosas, donde se encontraban objetos de oro, joyas y hasta comida, para que el difunto pudiera disfrutar de ellos en el mundo de los muertos. Los ritos funerarios duraban varios días, durante los cuales amigos y familiares ofrecían sacrificios a los dioses, esperando asegurar la protección y bendición del difunto en su viaje. Y cuando las antorchas comenzaban a apagarse y el aroma del incienso llenaba el aire, los espíritus de los antepasados, probablemente, observaban todo desde el cielo. En cada conjuros del Libro de los Muertos se ocultaba una magia que prometía proteger al alma de todas las dificultades, lo que hacía que los antiguos egipcios sintieran que la vida después de la muerte no era solo un sueño, sino una realidad que se podía alcanzar siguiendo el camino correcto. Y lo que resulta aún más impactante es que algunos conjuros incluían incluso instrucciones para transformarse en otros seres para engañar a los enemigos en el Duat. Bajo el agua cerca de las costas de las Bahamas se encuentra una estructura misteriosa que suscita muchas preguntas. Imagine bloques rectangulares perfectamente apilados unos sobre otros, formando algo similar a una carretera o una pared. La anchura de esta formación alcanza más de 12 metros, y su longitud supera los 30 metros, lo que hace que los investigadores se rompan la cabeza. ¿Son restos de una antigua civilización o simplemente el resultado de procesos geológicos naturales? Algunos están convencidos de que podría ser parte de la Atlántida hundida, que los científicos y buscadores de aventuras han estado buscando durante tanto tiempo. Las discusiones científicas se han reavivado con fuerza después de que al principio del siglo XX, Edgar Cayce predijera que los restos de la Atlántida serían encontrados exactamente en esta zona, y que esto abriría el camino a nuevos conocimientos sobre las antiguas culturas. Pero esto no es todo. En los rayos de sol que se filtran a través del agua transparente, se puede ver cómo se mecen las algas, envolviéndose alrededor de los bloques de piedra, creando una atmósfera mágica y misteriosa. Algunos investigadores han intentado analizar estas piedras, y sus resultados mostraron que la edad de algunas de ellas podría superar los 10.000 años. ¿Qué es aún más impactante? La estructura fue descubierta a una profundidad de aproximadamente 5 metros, lo que hace imposible su formación natural, teniendo en cuenta el nivel del mar en aquellos tiempos. Pero, ¿quizás sea simplemente un conjunto casual de piedras? ¿O realmente fueron los restos de una gran civilización que nos dejó pistas sobre su existencia? Cada nuevo día revela algo nuevo.
Los arqueólogos subacuáticos continúan investigando este lugar, y cada concha o caracol puede ser la clave para desentrañar el misterio. Pronto podría aparecer un nuevo estudio que cambie nuestra comprensión de esta formación misteriosa, y descubriremos qué oculta el fondo del océano. Imaginaos los majestuosos zigurats que se elevan hacia el cielo como escaleras que llevan al cielo. Algunos de ellos alcanzaban una altura de 90 metros y estaban construidos con ladrillos cocidos, revestidos con baldosas esmaltadas que brillaban bajo el sol. Su forma escalonada no solo llamaba la atención, sino que también simbolizaba la conexión entre lo terrenal y lo celestial. Desde la plataforma superior del zigurat se disfrutaba de una vista impresionante del entorno, donde las casas y calles parecían juguetes entre los amplios campos y ríos. Cuando el sol se ponía, largas sombras se proyectaban en la tierra, creando una atmósfera de misterio y grandeza. Pero, ¿cuál era realmente el propósito de estos monumentos? Algunos investigadores creen que los zigurats eran templos donde los sacerdotes realizaban rituales dedicados a los dioses, mientras que otros sugieren que servían como observatorios astronómicos desde los cuales se observaban las estrellas y los planetas. No menos intrigante es la versión de que los zigurats podrían haber sido refugios durante las inundaciones, cuando los ríos se desbordaban y amenazaban la vida de los ciudadanos. Además, existe la teoría de que simbolizaban la montaña del mundo, el centro del universo, donde habitaban los dioses. Al subir por las escaleras monumentales del zigurat, se tenía la sensación de acercarse al cielo, como si cada paso llevara a alturas desconocidas. Estas escaleras, cubiertas de piedras lisas, parecían susurrar sobre antiguos secretos ocultos en sus reducidos tamaños. Y lo más asombroso es que algunos zigurats tenían habitaciones internas que se utilizaban para almacenar objetos sagrados y podrían estar relacionadas con rituales de los que solo podemos especular. Imaginen cráneos de cristal que parecen tan perfectos que podrían engañar incluso a los más exigentes expertos. Estos artefactos, encontrados en América Central, evocan asociaciones con rituales misteriosos y mitos sobre culturas antiguas que poseían conocimientos inaccesibles para los científicos modernos. La pulimentación de estos cráneos es tan impecable que la luz que pasa a través del cuarzo transparente se refracta en patrones asombrosos, creando la ilusión de que dentro de ellos se mueve alguna forma de vida. El cristal frío en las manos se siente como un fragmento de hielo, y las cuencas vacías de los cráneos, dirigidas hacia el observador, crean la sensación de que pueden ver a través del tiempo. Pero, ¿qué hay detrás de estos objetos enigmáticos? Algunos investigadores afirman que los cráneos son artefactos antiguos con propiedades místicas, transmitidas de generación en generación. Se refieren a leyendas que dicen que los cráneos pueden curar y predecir el futuro. Sin embargo, hay otras opiniones. Muchos expertos consideran que son falsificaciones del siglo XIX, creadas para atraer a turistas y amantes de los misterios. ¿Cómo explicar la precisión anatómica y la detallada factura de estos cráneos? Por ejemplo, uno de ellos, encontrado en 1930, tiene dimensiones casi idénticas a un cráneo humano, y su forma coincide perfectamente con la anatomía. Pero lo que realmente resulta impactante: mientras unos afirman que estos cráneos fueron creados con tecnologías inaccesibles para el hombre moderno, otros señalan rastros que indican que fueron fabricados con herramientas conocidas en el siglo XIX. El juego de luz dentro del cráneo, reflejándose en sus bordes, crea la sensación de que guarda secretos y misterios que aún esperan ser revelados. A menudo, estos cráneos se convierten en el centro de disputas y debates, y cada nuevo artefacto encontrado por arqueólogos añade más preguntas a las ya existentes. Su origen sigue siendo incierto, lo que los hace aún más fascinantes para los investigadores y amantes de los misterios. ¿Cuántos de estos cráneos aún están ocultos bajo la tierra, esperando ser descubiertos? Las sociedades secretas siempre han atraído la atención, como un imán, y su influencia se siente incluso hoy en día. Por ejemplo, los misterios de Eleusis, que se celebraban en la antigua Grecia, no eran simplemente ritos religiosos, sino verdaderos sumergimientos en los misterios de la vida y la muerte. Estos rituales de iniciación incluían ceremonias que podían durar varios días, con la participación de símbolos y gestos complejos. ¿Y qué decir del Unión Pitagórica? Pues no solo se dedicaban a la matemática,
sino que también investigaban los aspectos filosóficos de la existencia, aplicando estrictos juramentos de silencio para proteger sus conocimientos de los profanos. Los participantes se reunían en salas oscuras, iluminadas solo por la luz de antorchas, donde cada gesto tenía un profundo significado y los susurros transmitían contraseñas que unían generaciones. El culto de Mitra, por su parte, sumergía a sus adeptos en un mundo de ritos misteriosos, donde los sacrificios y las iniciaciones eran parte integral de sus prácticas. Los complejos sistemas de iniciación requerían de los participantes no solo una preparación física, sino también espiritual. Estos conocimientos abarcaban un amplio espectro de temas, desde la astronomía, que permitía estudiar los cuerpos celestes, hasta la medicina, que podía curar enfermedades. Pero lo más fascinante es la sensación de pertenencia a algo mayor que simplemente el conocimiento. Cuando los buscadores de la verdad se reunían bajo las estrellas, sentían cómo una invisible cuerda los unía con las antiguas civilizaciones, transmitiendo conocimientos secretos que se habían guardado durante siglos. ¿Sabías que muchas de estas prácticas y símbolos aún se utilizan en las enseñanzas y rituales modernos? Imagina que en diferentes extremos del planeta, en una época en la que los viajes entre continentes eran imposibles, se construían pirámides que se asemejan de manera asombrosa. En Egipto, Mesoamérica y hasta en China se erguían monumentales estructuras, cada una de las cuales estaba relacionada con símbolos cósmicos y cultos solares. ¿Sabes lo más intrigante? Estas pirámides no son simples copias, sino reflejos de ideas comunes que, parece, surgían independientemente, pero que resultaban increíblemente similares. Por ejemplo, en México, la pirámide del Sol en Tenochtitlán tiene dimensiones comparables a la majestuosa pirámide de Keops en Giza, cuya altura es de 146 metros y cuya base es el doble de la de su homólogo mexicano. Pero esto no es lo más extraño. En China, en el Plato de Lushan, los arqueólogos descubrieron estructuras piramidales que podrían competir con sus equivalentes egipcias, a pesar de la distancia de decenas de miles de kilómetros. ¿Cómo es posible? Una de las teorías, el difusionismo, sugiere que las ideas y las tecnologías podrían transmitirse entre civilizaciones a través del comercio o la migración, aunque probarlo es bastante difícil. Ahora imagina que existe una hipótesis sobre una antigua civilización madre, de la cual todas las demás habrían aprendido sus conocimientos. Esta hipótesis plantea muchas preguntas. ¿Realmente existió alguna vez una cultura altamente desarrollada que dejó su huella en todos los continentes? Lo más intrigante es que en muchas mitologías antiguas, desde las sumerias hasta las indígenas, aparece el tema del gran diluvio. Este paralelismo despierta la curiosidad. ¿Podrían los antiguos pueblos compartir no solo tecnologías de construcción, sino también leyendas que, aparentemente, surgieron de manera independiente? Por ejemplo, en los mitos del diluvio de los sumerios y en la Biblia, así como entre los mayas indígenas, se describen eventos similares, como si estas historias se hubieran cruzado en algún espacio cultural. Además, símbolos del sol, como los círculos y las espirales, encuentran su reflejo en la cultura de diferentes pueblos, desde los antiguos egipcios hasta los incas. Estos símbolos no son solo adornos, sino profundas ideas filosóficas que unen a las personas independientemente de su ubicación geográfica. ¿Cómo es posible? Algunos investigadores creen que esto podría estar relacionado con instintos humanos comunes y observaciones de la naturaleza. Recuerda cómo en diferentes culturas surgieron tecnologías de procesamiento de metales aproximadamente al mismo tiempo, lo que también hace reflexionar sobre posibles contactos o fuentes comunes de inspiración. Compara, por ejemplo, las tecnologías de construcción en el antiguo Egipto y el antiguo China. Ambas culturas utilizaban métodos complejos, incluyendo sistemas de mecanismos de elevación que llevaban a la creación de formas arquitectónicas asombrosas. Todo esto nos lleva a pensar, ¿qué más está oculto en los misterios de la antigüedad, esperando ser descubierto? Teotihuacán, una ciudad inmensa que en su día fue una de las más importantes de Mesoamérica, sigue envuelta en un manto de misterios y enigmas. Aproximadamente en una extensión de 8 kilómetros cuadrados, fue diseñada con una precisión que incluso asombra a los arquitectos modernos. Imagine la calzada de los muertos,
una amplia y recta carretera flanqueada por pirámides monumentales que alcanzan los 60 metros de altura. La pirámide del Sol, majestuosa y imponente, fue construida de tal manera que en los días de equinoccio solar se puede observar un juego de luz en sus escaleras que crea la ilusión de que la propia pirámide parece cobrar vida. Cerca de ella, la pirámide de la Luna, un poco más pequeña pero no menos fascinante, parece custodiar esta ciudad sagrada. Cada paso por la calzada de los muertos resuena en el silencio, como si las antiguas paredes susurraran sus secretos. ¿Por qué esta ciudad monumental fue abandonada? Las investigaciones científicas muestran que sus creadores permanecen desconocidos. No eran aztecas, como muchos creen. Solo existen hipótesis sobre lo que pudo llevar a su decadencia. Algunos sugieren que cambios climáticos o conflictos internos pudieron haber tenido un papel. Pero lo más extraño de todo es que los arquitectos de Teotihuacán utilizaron complejos cálculos geométricos para diseñar la ciudad con tal precisión que su planificación refleja eventos astronómicos. Los estudios han demostrado que algunos edificios están alineados con las líneas que coinciden con el movimiento del Sol y la Luna, lo que suscita admiración y desconcierto. El viento que se mueve entre las pirámides trae consigo el olor de la antigüedad, y su sonido, al pasar por los estrechos callejones, crea una atmósfera única, como si la ciudad misma respirara. ¿Cómo pudieron las antiguas civilizaciones alcanzar tales alturas en arquitectura y astronomía? Hoy en día, esto sigue siendo una de las mayores preguntas para los arqueólogos y los investigadores. Pero lo que realmente asombra es que, a pesar de su importancia, Teotihuacán fue abandonado hace más de 1000 años, y sus misterios aún esperan ser desentrañados. En las cuevas de Liguria, situadas en el noroeste de Italia, se han encontrado misteriosos dibujos rupestres que representan figuras extrañas que recuerdan a los modernos aparatos subacuáticos. Estos dibujos, datados aproximadamente de hace 30.000 años, fueron encontrados en lugares con aire fresco y luz difusa, lo que creaba una atmósfera de misterio e intriga. Piensa en cómo las paredes de piedra guardan sus secretos y cómo las sombras juegan sobre la superficie cuando intentas distinguir formas que podrían ser ecos de tecnologías antiguas o simplemente imágenes estilizadas de barcos y criaturas marinas. Algunos investigadores sugieren que estas figuras podrían haber sido parte de rituales relacionados con el agua, mientras que otros proponen teorías más fantásticas sobre que nuestros antepasados podrían haber poseído conocimientos de los que ni siquiera sospechamos. Estos dibujos podrían ser pruebas de que los antiguos observaban el comportamiento de los animales acuáticos y trataban de capturarlos en el arte. Pero, ¿cómo podrían haber creado tales formas detalladas y complejas? Reflexiona sobre cómo podrían haber visto el mundo subacuático si entonces no existían los modernos aparatos para explorar las profundidades marinas. Además, es digno de mención que los dibujos en relieve tienen tamaños de hasta 2 metros de longitud y están ricamente decorados con patrones geométricos, lo que indica un alto grado de habilidad artística. Algunas figuras parecen estar listas para emerger a la superficie, mientras que otras recuerdan ecosistemas subacuáticos llenos de vida y movimiento. Esto crea la sensación de que no estás simplemente en una cueva, sino en un verdadero reino subacuático, donde cada dibujo espera que su historia sea contada. ¿Sabías que algo aún más impactante? Los estudios sugieren que en estas cuevas no solo vivían artistas, sino también comunidades enteras que se reunían aquí para intercambiar conocimientos y rituales relacionados con el agua y el mar. Imaginaos que hace miles de años en la Tierra hubo un encuentro con seres que poseían tecnologías inaccesibles para el hombre. La teoría del paleocontacto sostiene que las antiguas civilizaciones podrían haber interactuado con entidades extraterrestres, y esto explica muchas de las enigmas de nuestra historia. Por ejemplo, los petroglifos encontrados en diversas partes del mundo representan figuras similares a astronautas, con cascos característicos y trajes espaciales. En algunos lugares, como el desierto de Nazca en Perú, los geoglifos gigantes, visibles solo desde el aire, podrían ser testimonio de tecnologías antiguas destinadas a captar la atención de observadores extraterrestres. ¿Sabías que en los textos védicos se mencionan las vimanas? Máquinas voladoras que podían desplazarse por el aire e incluso en el espacio. Estas descripciones despiertan la curiosidad. ¿Fueron solo mitos o recuerdos reales de interacciones con otras civilizaciones?
Los mayas también nos dejaron figuras que recuerdan a astronautas, con extraños tocados y gestos que podrían interpretarse como intentos de grabar en piedra sus encuentros con extraterrestres. Imaginaos esto. Los frescos medievales en Europa, donde se representan platillos voladores flotando sobre la Tierra, plantean preguntas sobre cómo percibían estos fenómenos las personas de entonces. Algunos investigadores afirman que el repentino surgimiento de civilizaciones complejas como los sumerios o los egipcios podría estar relacionado con la influencia de entidades extraterrestres. Estas civilizaciones poseían conocimientos en astronomía y matemáticas que parecen demasiado avanzados para su tiempo. Pero lo que realmente intriga es cómo percibían los antiguos estos encuentros. Tal vez en su conciencia surgían sentimientos de asombro y temor ante lo desconocido. Podrían haber visto a los extraterrestres como dioses descendidos del cielo, dotándolos de cualidades divinas y creando mitos alrededor de su aparición. La comunidad científica, sin embargo, es escéptica ante estas teorías. Muchos investigadores consideran que las pruebas existentes son insuficientes para confirmar contactos con civilizaciones extraterrestres. Señalan que muchas de estas interpretaciones pueden explicarse por contextos culturales e históricos, y no por visitas de extraterrestres. Sin embargo, la pregunta persiste. Si todo esto no es más que mitos, ¿cómo se explican entonces estas increíbles coincidencias en diversas culturas por todo el mundo? Y aquí es donde comienza lo verdaderamente fascinante. Las imágenes que vemos podrían ser solo la punta del iceberg, ocultando múltiples enigmas sin resolver. Entre los artefactos de la cultura quimbaya de Colombia se han encontrado figuras de oro que despiertan un interés y asombro genuinos. Su forma recuerda a los aviones modernos. Estos pequeños objetos, realizados en oro puro, tienen alas triangulares y un estabilizador vertical, lo que crea la impresión de que los antiguos orfebres intentaban representar algo capaz de volar. Si se observan bajo la luz de las lámparas del museo, el brillo del oro deslumbrantes, subrayando la elegancia de las líneas y la delicadeza del trabajo de los maestros que crearon estos objetos misteriosos. Es interesante que, al crear modelos a gran escala basados en estas figuras, se obtenían estructuras aerodinámicamente estables, lo que plantea muchas preguntas. ¿Realmente los antiguos conocían el vuelo? ¿O eran solo imágenes estilizadas de aves o insectos? En algunas interpretaciones se sugiere que estos pequeños aviones de oro podrían simbolizar algo divino, posiblemente una conexión con los cielos, mientras que otros investigadores afirman que podrían haber sido parte de rituales relacionados con la naturaleza. Imaginen cómo podrían haber lucido estas figuras en el contexto de los antiguos rituales. Se llevaban como amuletos, subrayando el estatus y la conexión con las fuerzas superiores. A su alrededor reinaba un ambiente de misterio, ya que las tecnologías utilizadas para su creación parecen primitivas en comparación con el diseño futurista de los propios artefactos. Compare estas figuras de oro con los aviones modernos. En su forma, hay algo que despierta la imaginación y plantea preguntas sobre cómo y por qué fueron creadas. Una de las teorías más impactantes sostiene que estos objetos podrían ser pruebas de conocimientos sobre vuelos que se perdieron con el tiempo. Los estudios muestran que modelos similares, realizados teniendo en cuenta los principios aerodinámicos, podrían haber volado realmente, lo que significa que los antiguos maestros podrían haber comprendido intuitivamente la física del movimiento. Estos pequeños aviones de oro, parece, conectan el pasado y el futuro, haciendo reflexionar sobre cuán profundos eran los conocimientos de los antiguos. Pero si piensas que esto es todo, te espera aún más sorpresas sobre los misterios que guardan estos artefactos de esta antigua cultura. ¿Sabían que los aztecas crearon no uno, sino dos calendarios que funcionaban en conjunto? Uno de ellos, el calendario ritual Tonalpohualli, duraba 260 días y se utilizaba para determinar las ceremonias, festivales y rituales. Este calendario se basaba en un ciclo que combinaba 20 signos y 13 números, lo que permitía crear 86 combinaciones únicas. Mientras que el Tonalpohualli relacionaba el tiempo con las prácticas religiosas, el calendario solar Xiuhpohualli duraba 365 días y determinaba el ciclo agrícola, el momento de la siembra y la cosecha. Pero esto no es todo. Ambos calendarios se unían en un ciclo complejo de 52 años, cuya finalización se celebraba con una ceremonia de renovación del fuego.
Cada vez que este ciclo terminaba, los aztecas experimentaban una verdadera pánico, temiendo que el mundo podría terminar. Imaginen, en la oscuridad de la noche, los sacerdotes encendían nuevos fuegos en el pecho de las víctimas para asegurar la continuación de la vida y el bienestar del pueblo. El flujo rítmico del tiempo en la sociedad azteca estaba relacionado con observaciones meticulosas de las estrellas y el movimiento de los planetas. Eran capaces de predecir eclipses solares y lunares, lo que les permitía determinar con precisión los momentos más importantes de su vida. Las ceremonias complejas dedicadas a estos fenómenos astronómicos confirmaban su conexión con el cosmos y sus creencias religiosas. Algunas de ellas duraban todo un día, incluyendo danzas, sacrificios y banquetes. Los aztecas utilizaban el calendario no solo para necesidades prácticas, sino también como una forma de reflexionar sobre su lugar en el universo. Cada día tenía su propio significado, su propio dios y sus propios rituales. Y lo más asombroso, gracias a su precisión, los aztecas podían predecir fenómenos astronómicos con una exactitud que asombraría incluso a los astrónomos modernos. Por ejemplo, sabían cuándo esperar un eclipse solar con una precisión de varios días. En las selvas de Costa Rica se ocultan misteriosas esferas de piedra que fascinan por sus dimensiones y perfección. Estas esferas varían en tamaño desde unos pocos centímetros hasta 2,5 metros de diámetro y pueden pesar hasta 16 toneladas. El material principal del que están hechas es el grano diorita. Pero lo que realmente resulta asombroso es la forma en que se aproximan a la perfección de una esfera con una precisión tal que es difícil imaginar cómo los antiguos maestros pudieron lograr tal resultado sin tecnologías modernas. ¿Para qué podrían haber sido creadas? Algunos investigadores sugieren que podrían haber sido marcadores astronómicos para rastrear cuerpos celestes, mientras que otros creen que podrían haber sido símbolos de estatus o incluso puntos de referencia para navegación de antiguos viajeros. Pero lo más extraño es que las esferas están dispuestas en patrones geométricos específicos que recuerdan sistemas astronómicos antiguos, y los investigadores aún se preguntan cómo podrían haber estado relacionadas entre sí. Imagina cómo la selva tropical húmeda envuelve estas formas ideales. El contraste entre la simetría artificial y la vegetación caótica crea una atmósfera en la que parece que cada contacto con estas esferas podría abrir una ventana al pasado. ¿Te has preguntado alguna vez cómo podrían haber sido movidos estos objetos masivos a través de la selva, donde cada senda ha sido abierta a lo largo de siglos? Algunos científicos incluso sugieren que las esferas podrían haber sido parte de un sistema ritual relacionado con el culto a la naturaleza o a los antepasados. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente extrañas. En algunas esferas se han encontrado signos misteriosos que podrían indicar su propósito o servir como inscripciones antiguas. En Costa Rica se han encontrado más de 300 de estas esferas, y cada una de ellas guarda numerosos secretos que esperan ser desentrañados. ¿No te gustaría saber qué más se oculta en estas moles de piedra? La reina Nefertiti, famosa por su belleza inigualable, desapareció de la historia, dejando tras de sí solo enigmas. Tuvo un papel significativo en la revolución religiosa de su esposo, el faraón Akenatón, quien transformó la antigua religión egipcia, reemplazando el panteón de dioses por el culto a un solo dios, Atón. Es interesante que las representaciones de Nefertiti a menudo la muestran con una cabeza majestuosa y una corona extravagante, lo que confirma su influencia en esa época. Sin embargo, después del 12º año de su reinado, su nombre y sus imágenes comienzan a desaparecer, como si hubieran sido borrados de la faz de la Tierra. Los científicos han propuesto numerosas teorías sobre su desaparición. Algunos creen que pudo haber muerto a causa de una epidemia. Y si esto fuera cierto, ¿qué tipo de enfermedad podría haber sido tan terrible como para llevarse a una figura tan carismática? Otros sugieren que Nefertiti podría haber sido desterrada de la corte, reemplazada por otra esposa o incluso haber adoptado un nuevo nombre y haber gobernado como faraón copartícipe, posiblemente bajo el nombre de Smenkhara. Si esto fuera verdad, ¿cómo podría haber permanecido oculta de la historia? La búsqueda de su tumba se convirtió en una verdadera odisea para los arqueólogos, y muchos de ellos soñaban con desentrañar los misterios relacionados con su vida y muerte. Es curioso que uno de los descubrimientos más intrigantes sea la momia conocida como Dama Joven,
encontrada en una tumba que se cree que pertenece a Nefertiti. Las investigaciones sugieren que esta momia podría pertenecer a una mujer que murió a los alrededor de los 20 años. Pero, ¿y si realmente fuera ella? ¿Cuál fue su destino y qué sucedió realmente en los últimos años de su vida? Las circunstancias misteriosas de su desaparición generan muchas preguntas, y cada nuevo descubrimiento solo aumenta el misterio alrededor de esta enigmática reina. En última instancia, ¿cuánto más aún no sabemos sobre la vida de Nefertiti y su influencia en el antiguo Egipto? La batería de Bagdad. Imagine un recipiente que podría cambiar su visión de las tecnologías antiguas. Este recipiente de arcilla, datado aproximadamente en el año 250 a.C., contiene un cilindro de cobre con una varilla de hierro en su interior. Pero ¿cómo podría un dispositivo tan simple ser una fuente de energía? Los estudios muestran que si se llena con un electrolito, por ejemplo, jugo de uva o vinagre, puede generar una pequeña tensión que alcanza hasta 1 voltio. Esto parece increíble, pero los experimentos confirman que los antiguos podían usar este artefacto para diversos fines. ¿Sabe que una de las teorías afirma que la batería de Bagdad podría haber sido utilizada para la galvanización de metales? Esto significa que con este dispositivo se podría dar a los objetos metálicos un aspecto más atractivo, recubriéndolos con una fina capa de metal noble. Sin embargo, no solo su uso práctico despierta el interés. Algunos investigadores sugieren que este recipiente podría haber sido utilizado con fines médicos, creando un efecto de ligero cosquilleo que los antiguos podrían haber sentido al entrar en contacto con el dispositivo en funcionamiento. Imagínese cómo un metal oxidado en sus manos podría convertirse en un instrumento de curación o incluso en un objeto ritual, causando milagros en los ojos de los creyentes. La sensación de peso de este artefacto, como si lo sostuviera casualmente en sus manos, subraya su antigüedad y su importancia. Y si hablamos de que los antiguos podrían haber sido conscientes del potencial peligroso y de la fuerza de la electricidad, esto abre una nueva página en la comprensión de sus conocimientos. Pero esto no es todo. Existen suposiciones de que dispositivos similares podrían haber sido parte de un sistema más complejo utilizado para generar cargas eléctricas con fines rituales. ¿Qué más esconde esta misteriosa batería que se encuentra en la intersección entre la ciencia y la magia? Imagina una civilización que alcanzó las cimas más altas del desarrollo y de repente desapareció, dejando solo misterios en sus ruinas. Los minoicos, que habitaban en Creta, construyeron complejos palaciegos con sistemas avanzados de suministro de agua y alcantarillado, lo cual constituyó un verdadero prodigio de la ingeniería de su tiempo. Su arte vibrante, adornado con frescos que representaban criaturas marinas y flores, testimoniaba un alto nivel de cultura y percepción estética. Los minoicos comerciaban activamente con pueblos vecinos, creando un poderoso imperio marítimo, pero todo esto fue destruido por un evento catastrófico. Existe una teoría de que una erupción volcánica en la isla de Santorini, alrededor del año 1600 a.C., provocó un tsunami que se abatió sobre las costas de Creta, destruyendo flotas y puertos, donde se sostenía el comercio. Imagina el estruendo de la erupción, cuando ríos de lava y nubes de ceniza oscurecieron el sol, y olas de hasta 3 pisos de altura arrasaron ciudades prósperas, dejando solo caos y pánico. Pero esto no es la única versión. Algunos investigadores hablan de una invasión de micénicos, quienes, posiblemente, aprovecharon la debilidad de la civilización minoica y conquistaron tierras ricas en recursos. Conflictos sociales internos y luchas por el poder también pudieron haber jugado un papel en el declive de esta cultura asombrosa. Además, cambios climáticos causados por la actividad volcánica podrían haber llevado a cosechas fallidas y hambrunas, debilitando aún más la economía. Los minoicos, que alguna vez vivieron en armonía con la naturaleza, se encontraron atrapados en una catástrofe que destruyó su mundo. ¿Y si te digo que algunos arqueólogos sugieren que los misterios de los minoicos están relacionados con las leyendas de la Atlántida? De repente, como si hubieran aparecido de la nada, los cromagnones aparecen en la crónica arqueológica. Personas que creaban arte que incluso los maestros contemporáneos admiraban. Imaginaos cómo en las profundidades oscuras de las cuevas brillaba la luz de las lámparas primitivas, proyectando sombras en las paredes húmedas, donde las pinturas rojas y negras creaban imágenes realistas de animales.
Estos dibujos no solo registraban el mundo que los rodeaba, sino que transmitían el espíritu de la época, creando un vínculo con nuestros antepasados a través de los siglos. ¿Cómo adquirieron estas habilidades las personas que no parecían tener predecesores visibles? No había pruebas de intentos primitivos ni transiciones evolutivas, simplemente de repente. Verdaderos artistas, maestros de su oficio. Los cromagnones utilizaban agujas con anzuelos para coser ropa, lo cual por sí solo era un verdadero avance tecnológico. Estas agujas les permitían crear ropa abrigada que los protegía en condiciones frías. Arpones creados para pescar y atlatles, lanzadores de lanzas, que aumentaban la distancia del lanzamiento, hablaban de un alto nivel de habilidades de caza y comprensión de la física. ¿Cómo fueron posibles tales logros? La pregunta sigue abierta, pero el misterio de los cromagnones solo aumenta el interés por su cultura. Cada hallazgo, ya sea una escultura o un instrumento musical, cuenta una historia sobre el profundo mundo interior de estas personas. ¿Cómo pudo ser posible que crearan instrumentos capaces de producir melodías que suenan tan agradables como las modernas? Estas joyas encontradas en las cuevas, como si susurran, indican que incluso en tiempos antiguos, las personas buscaban formas de expresión personal. En los registros históricos se menciona que algunos de estos dibujos en las rocas tienen detalles tan finos que se pueden distinguir cada músculo del animal representado. Pero esto no es todo. Algunas cuevas contenían verdaderas galerías de arte que habían estado ocultas durante milenios, esperando ser descubiertas. Y lo más fascinante es que algunos de estos obras de arte se datan de más de 30.000 años atrás, lo que pone en duda todas nuestras ideas sobre el desarrollo de la cultura humana. ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos podrían ocultarse en esos rincones no iluminados, donde los ecos del pasado aún resuenan en el silencio? En el mapa creado por el almirante otomano Piri Reis, se representan costas que, aparentemente, nunca deberían haber sido conocidas en su tiempo. El misterio radica en que este navegante, que vivió en el siglo XVI, utilizó fuentes que, según él, se habían perdido y databan de la época de Alejandro Magno. En su mapa se distingue claramente el contorno de la costa de la Antártida, que ha estado oculta bajo un manto de hielo durante milenios. Pero lo que realmente resulta impactante es que las investigaciones modernas muestran que el contorno dibujado por Reis coincide con los mapas actuales realizados con escaneo láser subacuático. ¿Cómo es posible si el hielo ha cubierto este lugar durante muchos siglos? Este mapa no es el único que suscita preguntas. También existen otras cartas antiguas, como las de Claudio Ptolomeo, que muestran territorios que no fueron conocidos por los europeos hasta el inicio de la era de los grandes descubrimientos geográficos. Imagina que algunas de estas cartas no solo representan costas, sino también tierras interiores que, según los científicos, eran conocidas solo por tribus locales. Lo más asombroso es que las cartas creadas en la Edad Media también mencionan islas que fueron descubiertas solo en el siglo XX, como las islas del Océano Pacífico que fueron encontradas gracias a las tecnologías modernas. ¿Cómo pudo el almirante Piri Reis tener información tan precisa si las fuentes a las que se refería se habían perdido? Esto levanta aún más preguntas sobre qué conocimientos geográficos tenía la humanidad mucho antes de nuestra era. En algunos casos, el análisis muestra que en estas cartas se utilizaron métodos que habían sido olvidados durante siglos. ¿Sabías que lo que resulta aún más impactante? Algunos científicos sugieren que estas cartas podrían haber sido creadas basándose en antiguos viajes marítimos de los que apenas sabemos algo. Por ejemplo, la carta conocida como el Mapa de Mercator también contiene elementos misteriosos que no coinciden con los datos geográficos conocidos de la época. La pregunta sobre qué tecnologías se utilizaron para crear estas cartas sigue abierta, lo que significa que aún hay muchas incógnitas esperando ser desveladas. En el desierto de Atacama, donde el aire caliente juega con la sombra, se extiende en la ladera de una colina un gigantesco geoglifo conocido como el Gigante de Atacama. Su altura alcanza los 119 metros y se yergue majestuosamente sobre el mundo, como un antiguo guardián que custodia los secretos del desierto. Esta figura antropomorfa, compuesta por líneas oscuras, destaca claramente sobre el fondo claro de la Tierra, creando un contraste que deja sin aliento. Creada, probablemente,
Hace unos 2000 años, el gigante de Atacama suscita muchas preguntas sobre su propósito. Algunos investigadores creen que podría haber sido un marcador astronómico utilizado para observar fenómenos celestes, mientras que otros sugieren que podría simbolizar una deidad relacionada con la fertilidad. Es interesante que algunas teorías incluso indican que podría haber servido como indicador de fuentes de agua, esenciales para los antiguos habitantes de esta región árida. Imagina a los antiguos pueblos reunidos a los pies de la colina, posiblemente ofreciendo dones y adorando a este gigante, dejando sus mensajes para aquellos que podrían verlos desde la altura. Estas líneas fueron trazadas con tal precisión que siguen siendo visibles incluso a través de los siglos, conservando historias y creencias que han sobrevivido a múltiples generaciones. El desierto de Atacama, con sus vastas extensiones desérticas y bruscos cambios de temperatura, crea una atmósfera en la que parece que el tiempo se ha detenido. Cuando el sol sale, la luz dibuja los contornos del gigante, destacando su grandeza y haciendo reflexionar sobre qué pensamientos e ideas podrían haber movido a sus creadores. Los estudios muestran que geoglifos de este tipo no solo servían como puntos de referencia visuales, sino también como símbolos espirituales que reflejaban la conexión de los seres humanos con la naturaleza y el cielo. Pero lo que realmente resulta impactante es que los estudios exhaustivos continúan revelando nuevos detalles que podrían cambiar nuestra percepción de estos antiguos signos, y es posible que pronto sepamos más sobre su verdadero significado. Imagina un mundo antiguo donde los sabios observaban las estrellas y trataban de desentrañar los misterios del universo. Ya sabían que la Tierra no era plana, como muchos creían. Ya en el sexto siglo antes de nuestra era, los pitagóricos comenzaron a proponer ideas audaces sobre la forma esférica de nuestro planeta, basándose en la armonía que veían en la naturaleza. Aristóteles, que vivió en el cuarto siglo antes de nuestra era, no solo apoyaba esta idea, sino que también presentaba una serie de pruebas. Observaba la sombra de la Tierra en la Luna durante los eclipses, que siempre tenía una forma circular, y notaba que al viajar hacia el sur, las constelaciones visibles en las latitudes septentrionales desaparecían de su campo de visión. Estas observaciones le ayudaron a convencerse de que la Tierra no podía ser plana. Pero esto solo es el principio. Eratóstenes, que vivió en el segundo siglo antes de nuestra era, hizo un descubrimiento aún más impresionante. Midió el ángulo de incidencia de los rayos solares en diferentes ciudades y, utilizando geometría elemental, calculó la circunferencia de la Tierra con una precisión asombrosa de unos 21.400 kilómetros. Este conocimiento se transmitía de generación en generación entre los hombres cultos de las antiguas civilizaciones, como los egipcios, los indios y los griegos, que comprendían que la Tierra tenía la forma de una esfera. Observaban el mar y veían cómo los barcos desaparecían en el horizonte, comprendiendo que esto ocurría debido a la curvatura del planeta. En su visión, el cielo estrellado giraba alrededor de la estrella polar, creando una sensación de constancia y orden en el caos del mundo. Esto les daba la seguridad de que la Tierra ocupaba un lugar especial en esta gran obra. Un punto importante era que en la mayoría de las civilizaciones, el conocimiento de la esfericidad de la Tierra no era sagrado, sino más bien considerado un resultado natural de observaciones y reflexiones. Además, en la antigua Roma, científicos como Plinio el Viejo mencionaban repetidamente la forma de la Tierra, basándose en los trabajos de sus predecesores. Mientras que en otras partes del mundo reinaba la creencia en la Tierra plana, en estos círculos intelectuales ya existía un amplio entendimiento de su verdadera naturaleza, que dejó una profunda huella en la historia. ¿Sabías que algo aún más interesante? Muchos de estos conocimientos fueron escritos y conservados a pesar de los siglos de olvido. La leyenda cuenta que los jardines colgantes de Semíramis no eran simplemente jardines, sino un verdadero prodigio capaz de fascinar a cualquiera que se acercara a ellos. Imagina cómo en las altas terrazas, cada una de las cuales se elevaba varios metros, crecían árboles y flores exóticos, creando la sensación de un manto verde vivo que se extendía hacia el cielo. Estas terrazas, sostenidas por columnas masivas, recordaban la grandeza de la arquitectura antigua. Cada detalle estaba meticulosamente trabajado para crear armonía y belleza. Pero, ¿cómo podían funcionar en las condiciones de calor de Mesopotamia?
El secreto radicaba en un complejo sistema de riego que elevaba agua del Éufrates, proporcionando un constante riego para las plantas que, según la leyenda, desprendían aromas capaces de eclipsar incluso los perfumes más caros. Solo imagina. Una brisa cálida trae consigo fragancias de jazmín y rosas, y en el aire se oye el melodioso murmullo del agua cayendo por los canales de piedra, creando una sensación de frescor en un día caluroso. Y aquí surge una pregunta. ¿Existieron realmente estos jardines? A pesar de su fama como uno de los 7 maravillas del mundo, los arqueólogos aún no han encontrado restos concluyentes de la construcción, lo que ha generado intensas discusiones sobre la realidad de este prodigio. Algunos investigadores creen que los jardines podrían haber sido solo una creación de la imaginación, diseñada para exaltar la grandeza de Semíramis y su reinado. ¿Y si, en realidad, no se encontraban en Babilonia, sino en otro lugar, oculto de la vista de los historiadores? Surgen nuevas hipótesis que avivan el interés por este enigma. Imagina si pudieras ver estos jardines con tus propios ojos. Las enredaderas verdes cuelgan de las terrazas, y en la sombra de los árboles se ocultan aves exóticas o plumas brillan al sol. Los científicos continúan estudiando textos antiguos y hallazgos, tratando de desentrañar esta pregunta enigmática sobre dónde se encontraban estos majestuosos jardines colgantes. Y lo más fascinante es que, posiblemente, nunca fueron construidos. Pero su leyenda vive en los corazones de las personas, despertando un infinito asombro y el deseo de desentrañar los misterios del pasado. ¿Sabías que la trepanación craneal se practicaba ya en el Neolítico y que muchos pacientes sobrevivían a esta intervención? Los arqueólogos encuentran cráneos con claros signos de curación, lo que indica un alto nivel de habilidades quirúrgicas en aquellos tiempos. Imagina a un médico antiguo, armado con herramientas primitivas como brocas de piedra o cobre, perforando cuidadosamente un agujero en el cráneo de un paciente. El sonido del instrumento golpeando el hueso podría ser espantosamente fuerte, y la dura corteza del cráneo, una barrera implacable. Pero entre el chirrido y el olor de las hierbas medicinales utilizadas como anestésicos, flotaba la esperanza de curación. Sorprendentemente, en el antiguo Egipto, los papiros médicos contenían recetas basadas en componentes vegetales que se utilizaban para aliviar el dolor y curar heridas. En estos textos se mencionaban hierbas como la adormidera y la mandrágora, creando una atmósfera de misterio y magia alrededor de las prácticas médicas. Una vez, en Pompeya, se encontraron instrumentos quirúrgicos que eran asombrosamente similares a los modernos. Bisturíes, pinzas y hasta forceps utilizados para extraer cuerpos extraños. Estos hallazgos muestran hasta dónde ha avanzado la medicina y cuánta experiencia han acumulado los cirujanos antiguos. ¿Sabías qué es aún más impactante? La medicina ayurvédica, surgida en la India, utilizaba métodos complejos de diagnóstico y tratamiento, incluyendo masajes, terapias con aceites y prácticas respiratorias especiales. Los médicos de entonces creían en el equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu, lo que añadía profundidad a su práctica. La sensación de tener aceites calientes y hierbas aplicadas sobre ti no era solo física, sino también una experiencia espiritual. Y así, a pesar de las herramientas y métodos primitivos, los médicos antiguos realizaban verdaderos milagros, salvando vidas y aliviando el sufrimiento. Es interesante cómo sus prácticas han influido en los métodos de tratamiento modernos. Imagina un palacio que, por su complejidad y laberinto, podría inspirar la creación de una leyenda sobre el laberinto del Minotauro. El Palacio de Cnosos es exactamente ese lugar. Con sus estructuras de múltiples niveles que se elevan a varios pisos, cuenta con más de 1000 habitaciones conectadas por pasillos laberínticos donde es fácil perderse. Estos pasillos ocultan no solo habitaciones, sino también rincones misteriosos donde alguna vez resonaban las voces de la corte y donde bullía la vida. Los sistemas de ingeniería del palacio eran tan avanzados para su tiempo que proporcionaban no solo ventilación, sino también suministro de agua, elegantes canales subterráneos y sistemas de drenaje que aún hoy asombran a los investigadores. Vibrantes frescos que representan escenas de la vida de los minoicos animan las paredes, como si contaran sobre festivales y rituales relacionados con el culto al toro, que tenía una gran importancia en la cultura minoica. En el centro del palacio se encuentra el Salón del Trono, donde se conserva el trono tallado en piedra,
que, según se cree, perteneció al propio rey. Es interesante que aquí también había almacenes llenos de cerámica y grano, donde se realizaba un complejo control de recursos mediante el alfabeto lineal A, un sistema de escritura utilizado para llevar la contabilidad. La luz que entra a través de los pozos de luz crea un especial juego de sombras y luz, mientras que el olor del mar, que llega a través de los patios abiertos, llena el aire de frescura. Los sonidos de la vida del palacio, pasos, risas, conversaciones, resuenan en los pasillos, creando la sensación de que las paredes recuerdan cada instante. ¿Pero sabías que bajo el palacio también hay misteriosos túneles subterráneos? Estos pasajes secretos, posiblemente, conectaban el palacio con la tierra circundante y jugaban un papel importante en los rituales relacionados con el culto al toro, dejando tras de sí muchas preguntas sobre qué secretos aún guarda este antiguo complejo. ¿Sabían que hay algo en común entre los textos antiguos de diferentes culturas? En ellos se describen carretas voladoras manejadas por deidades que dejan rastros de asombro y preocupación. Los textos védicos mencionan las vimanas, vehículos voladores que se presentan como máquinas brillantes capaces de moverse por el aire a una velocidad increíble y producir sonidos similares al trueno. En la Biblia se puede encontrar la mención de una carreta rodeada de luz de fuego, lo que crea la sensación de intervención divina. Las tablillas sumerias cuentan sobre las carretas de los dioses que descendían del cielo. Sus descripciones están llenas de detalles brillantes. Luz intensa, viento que hacía temblar las hierbas y un fuerte ruido, como si la tierra temblara con su acercamiento. Pero ¿qué pasaría si estas descripciones no fueran solo mitos? Erich von Däniken, en su libro Recuerdos del futuro, propuso la teoría de que estos testimonios podrían ser recuerdos de contactos con seres extraterrestres que utilizaban tecnologías modernas para interactuar con la humanidad. Afirma que los antiguos podrían haber interpretado estas tecnologías a través del prisma de su tiempo, creando mitos sobre dioses y sus carretas. Sin embargo, también existe una visión opuesta. Muchos científicos consideran que tales descripciones son explicaciones metafóricas de fenómenos naturales como los rayos o los huracanes, que los antiguos no podían entender. Utilizaban las imágenes disponibles para explicar lo que veían y crear estructuras mitológicas que se transmitían de generación en generación. Ahora imagine cómo los antiguos, de pie en la tierra, podían observar estas carretas, sintiendo el viento que provocaban su movimiento y escuchando el fuerte sonido que resonaba por toda la región. Estas imágenes pintan una imagen vívida de fenómenos misteriosos que podrían haber dejado huella en la cultura humana. Y lo más impactante es que en algunos textos se menciona que estas carretas no solo podían volar, sino también desaparecer tan repentinamente como aparecían. La leyenda de la Atlántida ha atraído la atención de los investigadores y los buscadores de aventuras durante milenios. Imaginen cómo el ruido de las olas marinas cubre el misterio y cómo el olor salado del mar se filtra en cada rincón. Por primera vez, el filósofo Platón menciona la isla-estado misteriosa en sus diálogos Timeo y Critias, escritos hace más de 2400 años. Describe la Atlántida como una poderosa civilización que, según él, se encontraba más allá de las columnas de Hércules, en una región que hoy se considera parte del Océano Atlántico. Pero, ¿dónde podría haber estado? Las investigaciones sobre este tema continúan hasta hoy, y cada nuevo hallazgo puede cambiar nuestra comprensión de esta tierra mítica. Una de las hipótesis más populares apunta al Mediterráneo, donde algunos investigadores sugieren que la isla podría haber estado cerca de Santorini, que sufrió una devastadora erosión volcánica. Otros, por otro lado, defienden su versión, creyendo que la Atlántida podría haber estado en las vastas extensiones del Océano Atlántico, donde, según ellos, aún se encuentran sus restos. ¿Qué más podría ocultarse bajo la superficie de estos inmensos mares? Si miramos hacia el Mar del Norte, también hay pretendientes, incluyendo islas que podrían haber formado parte de esta gran civilización. Pero esto no es todo. Algunos investigadores incluso afirman que la Atlántida podría haber estado en el Mar Caribe, donde las investigaciones subacuáticas han mostrado la existencia de estructuras antiguas que podrían ser restos de la arquitectura de esta legendaria civilización. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente locas.
Hay teorías que relacionan la Atlántida con la Antártida, afirmando que bajo el manto de hielo se encuentran rastros de una civilización antigua de la que ni siquiera sospechamos. ¿Qué podría haber en estas profundidades heladas? Con cada nuevo estudio se abren nuevos horizontes, y el ruido de las olas sigue sonando, como si el propio océano nos susurrara sus secretos. El mito de la Atlántida no solo inspira a los investigadores, sino que también plantea muchas preguntas a las que aún no se han encontrado respuestas. ¿Cuáles fueron los verdaderos logros de esta civilización? ¿Qué tecnologías utilizaban para dominar el mar? Y lo más loco de todo, ¿es posible que en el fondo del océano aún existan artefactos que alguna vez pertenecieron a esta gran cultura, esperando ser descubiertos? El Gran Esfinge de Giza, con una longitud de 73 metros y una altura de 20 metros, se erige como guardián del misterio del antiguo mundo, como un gigante majestuoso que espera ser finalmente comprendido. Esta monumental escultura, tallada en un monolito de caliza, fue creada aproximadamente en el tercer milenio antes de nuestra era, cuando la tecnología humana alcanzaba su apogeo. Pero, ¿por qué se construyó una estatua tan colosal? Algunos investigadores sugieren que el Esfinge podría haber sido el guardián de un necrópolis, protegiendo los últimos reposos de los faraones y sus secretos. Otros creen que representaba a un dios solar, capaz de otorgar vida y fertilidad, mientras que otros proponen que su ubicación podría estar relacionada con eventos astronómicos, sirviendo como un marcador para observar el movimiento de las estrellas. Pero esto no es todo. ¿Sabías qué es el sueño de Tutmosis? La leyenda cuenta que el faraón Tutmosis IV, durmiendo a los pies del Esfinge, tuvo un sueño en el que la estatua le ordenaba liberarla de la arena. Este evento desencadenó su reconstrucción y llevó a excavaciones que cambiaron la comprensión de la cultura egipcia antigua. Sin embargo, bajo las patas de esta enigmática creación podría ocultarse algo aún más asombroso: cámaras secretas que aún no han sido abiertas. Imagina cómo la luz y la sombra juegan en su rostro en diferentes momentos del día, revelando el piedra partida que guarda la historia de milenios. Cada susurro del viento alrededor evoca una sensación de antigüedad, como si el mismo Esfinge respirara, recordando los días antiguos en los que sus creadores lo miraban con admiración y temor. Estas piedras no están simplemente muertas, guardan el aliento de la historia, esperando ser recordadas nuevamente. Y lo más interesante de todo, algunos investigadores creen que no es la única estatua, y bajo las arenas de Giza podrían ocultarse estructuras aún más majestuosas que podrían cambiar nuestra visión del antiguo Egipto. De manera extraña, muchos de aquellos que se atrevieron a violar la paz de las tumbas egipcias antiguas se encontraron con consecuencias horrorosas, y el caso más famoso es el de Lord Carnarvon, quien falleció solo unos meses después de descubrir la tumba de Tutankamón en 1922. Su muerte, causada por una infección resultante de una picadura, generó una verdadera pánico entre los investigadores. Los rumores sobre la maldición de los faraones se extendieron rápidamente, afirmando que había sido castigado por el espíritu del joven faraón, que no quería que su descanso fuera perturbado. Pero esto no es todo. Solo unos días después de la muerte de Lord Carnarvon, su médico también falleció, seguido por varios otros miembros de la expedición. Todo esto llevó a la gente a preguntarse: ¿realmente existe la maldición? Algunos investigadores afirman que las causas de las misteriosas muertes podrían haber sido hongos tóxicos que habitaban en el aire viciado de las cámaras funerarias antiguas. Estos hongos, que liberaban esporas tóxicas, podrían causar enfermedades graves en las personas que entraban por primera vez en esos espacios cerrados después de milenios de reposo. Imaginen cómo la luz tenue de las antorchas ilumina los avisos jeroglíficos en las paredes de la tumba, mientras el aire se llena de humedad y una atmósfera opresiva, como si cada respiración pudiera ser la última. Al entrar en una tumba que no ha sido tocada durante milenios, se siente un creciente nerviosismo que podría no ser solo un efecto psicológico, sino una reacción real a venenos ocultos en ese lugar antiguo. ¿Qué es aún más impactante? Algunos investigadores sugieren que incluso el simple hecho de esperar una maldición podría influir en la salud de las personas, causando verdaderas crisis de pánico. Cada ruido,
Cada sonido en el silencio de la tumba podría ser un desencadenante para los miedos subconscientes que surgen de las antiguas leyendas. Y hasta hoy, las misteriosas tumbas de otras expediciones, donde los participantes también se encontraron con enfermedades inexplicables y eventos trágicos, siguen siendo un enigma. Por ejemplo, entre aquellos que exploraron las tumbas en 1931, varios científicos y arqueólogos se convirtieron en víctimas de extraños malestares, dejando solo registros enigmáticos de sus hallazgos. ¿Sabías que en Perú existen líneas que no son simples dibujos, sino verdaderos geánticos geoglifos visibles solo desde la altura de un vuelo de pájaro? Las líneas de Nazca, que se extienden por cientos de kilómetros, contienen imágenes de animales como colibríes, monos y hasta arañas gigantes que alcanzan los 370 metros de longitud. Estas figuras dibujadas en la Tierra fueron creadas quitando la capa superior de tierra, dejando al descubierto la arena clara de abajo, y han perdurado a lo largo de los siglos gracias al clima seco de la región. Imagina el calor del desierto con temperaturas que pueden alcanzar los 40 grados Celsius. El viento caliente susurra con la arena, y el silencio absoluto resalta cada detalle de estos misteriosos dibujos. Pero, ¿cómo fueron creadas con tal precisión? Los científicos sugieren que los antiguos habitantes de Nazca utilizaron herramientas simples pero efectivas, como cuerdas, para controlar las distancias, lo que les permitió dibujar líneas y figuras perfectas. Por cierto, algunos de estos geoglifos no solo son decorativos. Existen muchas teorías sobre su propósito. Algunos investigadores creen que podrían haber servido como un calendario, indicando eventos astronómicos importantes, mientras que otros sugieren que podrían haber sido mapas de fuentes de agua, indicando lugares donde se podía encontrar vida en el desierto sin vida. Incluso hay una versión de que estas líneas representaban caminos rituales que llevaban a lugares sagrados, o mensajes a los dioses dirigidos al cielo. ¿Sabes qué es aún más impactante? Cada geoglifo fue creado con tal cuidado y atención al detalle que solo se pueden ver desde la altura, dejando a los científicos modernos muchas preguntas sobre cómo y por qué fueron creados. En algún lugar del corazón de Capadocia, en las entrañas de la Tierra, se ocultan ciudades subterráneas que pueden asombrar incluso a los viajeros más experimentados. Algunas de ellas descienden hasta los 20 niveles. Estos subterráneos, excavados en la piedra pómez volcánica blanda, crean una atmósfera única. El aire fresco que te recibe al entrar y los sonidos amortiguados de los pasos, que se reflejan en las paredes de piedra, como si te invitaran a otro mundo. Dentro puedes encontrar una infraestructura compleja, galerías de ventilación que proporcionan aire fresco incluso en los niveles más profundos, pozos de agua y puertas de piedra macizas que protegían de los enemigos. Pero, ¿para qué se construyeron estos asombrosos edificios? Una de las teorías afirma que servían como refugio contra las persecuciones de los ejércitos enemigos, permitiendo a las comunidades enteras esconderse bajo tierra. Mientras tanto, otros investigadores sugieren que estas ciudades también se utilizaban para almacenar y producir vino. Imagina cómo en los túneles frescos madura un delicioso elixir, al que se dedicaría muchísimo trabajo. Pero esto no es todo. Algunos científicos creen que las ciudades subterráneas también servían como centros religiosos, lugares donde la gente buscaba soledad y conexión con los dioses. El parpadeo de las antorchas, reflejado en las paredes de piedra pómez, crea una iluminación mágica que otorga al espacio una misteriosa atmósfera. Estos laberintos subterráneos podían albergar a miles de personas, proporcionándoles protección durante muchos años. Es asombroso que estos complejos edificios, que han llegado hasta nuestros días, sigan siendo un misterio para los científicos. Hasta ahora, solo se han explorado una pequeña parte de ellos, por lo que solo podemos especular sobre cuántas más secretos pueden ocultar las entrañas de Capadocia.